¿Cómo están? Espero que estén bien todos los que nos escuchan. Y bueno, por acá tenemos a César. Hola César, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Hola Efra, yo bien, gracias a Dios bien, adaptándome nuevamente a mi, es raro decir eso, adaptándose a la tierra de uno, porque se supone que uno no debiera adaptarse a la tierra de uno, pero cuando uno lleva tiempo fuera, uno lo toman por sorpresa varias cosas y otros sistemas Claro. y otras cosillas. Así que estamos en eso, pero estamos bien, gracias a Dios, la familia bien también con algo muchísimo más frío que el que tienes tú en este momento, me imagino Sí. yo. Ajá, sí, sí. Sí, Acá el calor está fuerte en norte de México, en Ciudad Juárez. César está en Chile, acaba de sí, regresar después de estar, hermano, 4 años en Austin. sí. 4 años estuvimos en Austin y anteriormente a eso habíamos estado 6 años en México. Sí, bueno, eres más mexicano que Que chileno. Ostiniano, que Ostiniano. No, 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 no tanto. no tanto como más mexicano que chileno, pero sí México ocupa un lugar muy especial en mi corazón y en el de la historia de nuestra familia. Así que Claro. Sí, sí, extrañabas las empanadas, me imagino. sí, oye, pero también extraño los burritos, los tacos y los sopes y los guaraches y todas esas cositas, las echo de menos. La guajolota, Sí, bueno, tendremos que una traer. guacamaya. ¿Sabes cuál es la guacamaya? ¿Sabes cuál es No, la guajolota? Sí sabes cuál es, ¿cierto? sí, es así, la guacamaya no. La guacamaya es el bolillo, pero Ajá. con chilaquiles adentro. Ya. Sí, es que yo estoy en el norte de México, por acá no se ve eso, pero No se ven esas herejías, pero no suena mal. Oye, bueno, ¿no? te tendremos que traer a México Sí, pronto, bien. pronto. Bueno, bienvenido, César. Este es un espacio para hablar de teología. Tú sabes, siempre hay espacios para hablar no sé, del pastorado, de la Biblia. Bueno, este es un espacio para hablar de teología, ¿no? Este es el espacio. Muy, muy añorado también, porque no muchas veces nos sentamos a dialogar. Siempre pasamos el tema teológico o de pasada, ¿no? O por encima de, pero este es el espacio. Así que, bueno, bienvenidos a los que nos están escuchando y le damos la gran bienvenida también a nuestro gran amigo César. Así que, bueno, César, cuéntanos, ¿qué es la teología? Y la respuesta que queremos o buscamos es en dos dimensiones, ¿no? Hay una definición, tú sabes, César, cuando tú estás en la fila de los tacos, en la fila del supermercado, en la fila de las tortillas, en la fila del pan, por allá en Chile. Ahora sí, ahí no estamos entendiendo la fila del pan. Sí, claro. Siempre hay una pregunta incómoda para nosotros los que nos dedicamos a esto, ¿no? Cuando la conversación va muy bien, ¿no? Oye, qué ricas tortillas, oye, qué bien, oh, tenemos mucho en común, oh, mira, ¿no? ¿A qué te dedicas, no? La pregunta que nos hacen, ¿no? Y la respuesta es teología y luego dicen, biología, entonces ahí empiezan las... No, eh, no, no, la pregunta incómoda es cuando uno les explica y luego de eso te dicen, y además de eso, ¿usted trabaja en algo? aparte de a qué se dedica. Sí, Exacto. Entonces, bueno, ahí uno hay que arroja una pregunta, o más bien, cuando preguntan qué es teología, uno arroja una respuesta, no puedo decir simple, pero adecuada, ¿no? Para que se entienda. Y luego, pues hay otra respuesta un tanto, si pudiéramos decir, histórica, más elaborada. Así que, bajo este marco, César, ¿qué es la teología? ay, que se me ocurren muchas cosas para decir, Efra. Algunas que no caben en este espacio tan sagrado que es para hablar de tecnología. Tú dale, dale, No, este no, espacio no, es no, para no, no, eso. no, no quiero ser ofensivo con la gente. Ok, ok. Ok, a ver, para mí la teología lo voy a explicar con un símil.
O sea, hacer teología desde nuestra humanidad es como, es como tener unas hormigas tratando de escribir un tratado sobre teoría de cuerdas. No les va a ir muy bien. Eh, entonces, frente a eso, para mí teología es sospecha. Eh, no tanto como, porque tú sabes, pues, usualmente hay gente que dice, no, la teología es el estudio de Dios. Claro, si nosotros o el discurso sobre Dios. Eh, yo trato de cuidarme con algunos conectivos ahí porque a veces uno termina poniendo a Dios como el objeto del estudio. Y la verdad las cosas de que es Dios, no tenemos acceso a Dios para estudiarlo como el biólogo, ¿cierto? El biólogo tiene acceso a lo biológico, se aproxima, lo observa, lo puede poner debajo de un microscopio, puede ver una reacción, prueba una cosa, es empírico en muchos sentidos, pero el teólogo, ¿qué hace el teólogo? El teólogo sospecha, el teólogo mira y elabora un pensamiento, pero es una sospecha de lo que puede ser. El teólogo va y ¿qué hacemos? Claro, alguien pudiera decir, me pongo en los escenarios de la gente que puede estar escuchando. Uno pudiera decir, sí, pero tenemos la Biblia y la Biblia es la palabra inspirada por Dios y de ahí claro, que quienes suelen dar esa definición tan absoluta, usualmente no saben mucho cómo se formó la Biblia, cómo fue el proceso de compilación, cómo es que las ideas se fueron dialogando entre el mundo hebreo y el mundo persa, babilónico, egipcio, etcétera. Entonces, de repente, uno tiende a pensar de que las ideas que están en la Biblia cayeron del cielo, así tal cual, y quedaron plasmadas ahí, cuando en realidad ha sido una conversación entre culturas. Entonces, la Biblia es una herramienta para acercarnos a este diálogo, a esta sospecha, y de ahí podemos tener algunas cosas porque es una herramienta valiosísima para el que hace teología, desde el cristianismo por lo menos, pero, pero finalmente cuando uno tiene que ser totalmente honesto, para mí teología es sospecha, es lo que nosotros decimos de Dios, pero que no necesariamente traza los límites de Dios o de lo que hace. En el mejor de los casos, digo yo, es como cuando el niño de 5 años quiere hablar bien de su papá con los niños de kinder, y habla y dice muchas cosas y es el mejor y es el más grande y es el más fuerte y todo eso, lo dice desde su asombro, lo dice desde su inocencia, eh, y a veces yo siento que nosotros hacemos eso, eh, y creo que es legítimo, creo que está bien, que es parte que es una de las voces que se va dando en este diálogo con la cultura, con otra gente, hablar de Dios, eh, pero en el mediano largo plazo yo me decanto con que es una sospecha. Hoy día tengo 46 años, cuando yo tenía 21, 22, probablemente las respuestas eran mucho más claras, porque tienes menos información. Entonces es más fácil decir esto es así, esto es asado, porque son pocos los elementos que tienes que manejar para poder dar una respuesta. Pero a esta altura de mi vida, para mí, la teología es una sospecha, es lo que sospechamos sobre Dios. Yo no sé si la persona en la fila de las tortillas va a quedar muy conforme con esa respuesta, pero es la que le voy a ofrecer Ya, a doña Juana, bueno, le va a tener que bastar eso. ok, gracias. Sí, mira, y me quedé con lo Dios como objeto, ¿no? Em, ¿Y qué piensas acerca de que Dios se hace, o el verbo se hace carne? ¿Cómo, este, cómo percibimos a este Dios que si no es objeto, sí se acerca, ¿no? Entonces ahí entra como una paradoja, César. ¿Es lejano y cercano Es o lejano y tan cerca? cercano. A ver, dime, adelante. Sí, o sea, hay algo de eso, pero el tema es que
también ahí influyen un montón de tradiciones al respecto, porque eh, el tema de la encarnación es todo un tema, es todo un tema. El texto bíblico no es unívoco cuando se habla acerca de cómo es que el Cristo se nos hace presentes a nosotros. Eh, Va a depender mucho qué evangelio vamos a leer, ¿cierto? ¿Sabes? Si vamos a leer Marcos, la postura de Marcos es adopcionista. O sea, a Jesús, a nadie le interesa quién fue el padre de Jesús, solamente le interesa quién es su nuevo padre. Cuando la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, es en ese momento, de ahí para adelante. Para Mateo, claro, la cosa es distinta, para Lucas también hay un nacimiento como milagroso, anunciado, virginal. Eh, Cuando llegamos a finales de la década de los 90, para la comunidad juánica, a Jesús, si le ponemos un nacimiento virginal a Jesús, es denigrarlo, porque para la comunidad juánica Jesús es cósmico, está desde el inicio de los tiempos creando todo, y ese es la luz, y la luz ya ilumina a todo ser humano, y esa luz, ¿cierto?, se hace carne y habita entre nosotros. Claro, cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno lee un Jesús totalmente elevado, muy, muy poco humano, porque así lo ve la comunidad juánica. ¿Sabes? Mi problema no es tanto, o sea, ver a Dios en Jesús me parece extraordinario, me parece extraordinario. A mí me gusta mucho un versículo que dice que, que Jesús dice, o el evangelista pone en el labio de Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Me gusta mucho porque para poder hablar de Dios, eh, a ver, nosotros desde la teología a veces decimos Jesús es Dios. Eh, pero, por ejemplo, si yo te muestro esto, Efra, y te pregunto, ¿qué es Un teléfono. un teléfono? ¿Por qué es un teléfono? ¿Por qué es un teléfono? Ok, Porque has visto otros teléfonos, ¿cierto? cierto. Sabes cómo son los teléfonos. Entonces tú lo ves y dices, esto tiene características de un teléfono. Hay una pantalla, tiene unos botones, tiene conexiones. Esto es un teléfono. Lo veo, lo juzgo y digo, esto es un teléfono, Sí. porque he visto otros. A Dios no lo vio nadie. Entonces, mirar a Jesús y decir, Jesús es Dios, es tratar de definirlo en base a lo que no conocemos. Si yo lo digo al revés, Claro. tal vez tiene más sentido al decir Dios es Jesús, porque si lo que conozco de Dios lo conozco a través de Jesús, entonces ese es mi punto de referencia, no el otro. Eh, entonces es curioso ahí cómo agarrar eso. Por otra parte, tenemos de que desde el Génesis recibimos una información, y es que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de alguna manera, y más adelante, en alguna de las epístolas generales aparece esto también, ¿no? Todos nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es decir, de alguna manera, cuando te veo a ti, Efra, de alguna manera estoy viendo también a Dios. Eh, entonces, no sé, tal vez estoy demasiado fumado como para poder dar una clase de discipulado 101, pero es así como me hacen sentido a mí las cosas en este momento. Eh, claro, ¿hay algo de paradójico ahí? Claro que hay algo de paradójico, más que algo de paradójico, pero la paradoja me gusta verla como una tensión, en donde eh, si la tensión es la justa, eh, la nota que toca la cuerda puede ser incluso la nota que yo necesito que suene, Claro. y le da sentido a todo. Y creo que por ahí va mi Ok. historia. Al final no sé si respondí o no respondí. Sí, claro, claro que sí. Oye, César, y ya nos platicaste un poquito acerca de qué es la teología y la respuesta que le darías a la gente
cuando estás esperando en la fila del pan. Yo creo que me van a echar de la fila del pan. Sí, sí, te van a decir, ok. Porque, sí, sí, sí. Te pregunté por ser amable nomás. En realidad no me interesa. No me interesa. Oye, pero ¿para qué sirve la teología, no? O sea, que, no sé, cuando preguntamos a alguien que tiene como oficio carpintería, tú preguntas, ¿para qué sirve la carpintería? Y hay una respuesta muy concreta, ¿no? Sí, o ¿Para qué? incluso apuntas, ¿no? Hacia el arte que haces, puedes nombrar las herramientas que usas, las técnicas, y la gente puede entender a veces con mucha facilidad. Pero cuando hablamos de teología y preguntamos de qué sirve, pues, ¿qué respuesta damos? ¿Para qué sirve la teología, César? Yo creo que la teología sirve como un instrumento de liberación Mm. o como un instrumento de enajenación o de cautiverio. Puede servir Ah, para todo eso. ambos Yo- polos. sí, yo creo que una buena teología puede ser liberadora, sirve para liberar a la gente. Ok, O sea, porque todos tenemos una teología, sí. todos. La gente que me preguntó en la fila de las tortillas también tiene una teología. Puede ser Una que percepción de esté, Dios. claro, sí, tiene algo que decir, o sea, y rige su vida en base a eso. O sea, Mm. nosotros cuando la gente dice, Dios aprieta pero no ahorca, eso es un dicho popular que está hablando acerca de lo que piensa de Dios, Una que, teología. que es una teología, claro. O no, pues sí, como, perdón que imite el acento, dice, Adelante, cuando adelante. no te, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, están hablando, eso es una teología, es una visión predeterminista del mundo, etcétera. Claro, El es que parte de madruga, la Dios lo ayuda. claro, todo eso son teologías. Claro. Eh, una buena teología puede liberar a la gente de la opresión, de Mm. sentir que debe satisfacer a un Dios que demanda de cosas para ofrecer entonces su favor. Pero también puede ser un instrumento de carcelario, Sí. porque podemos tomar estas mismas cosas y darles una vuelta y transformándonos o haciéndonos parecer una voz autorizada, decirle a la gente esto tiene que hacer o esto no tiene que hacer y haga aquí y allá y de esta manera usted va a alcanzar cierto grado de elevación, de salvación, de lo que sea. Entonces, creo que la teología nos puede servir para construir un mundo mejor o nos puede servir para construir Mm. o sea, no sé, un centro, ¿cómo se llama? Un campo de concentración. O sea, puede servir. Claro. Eh, y por eso es que necesitamos ir releyendo nuestras teologías constantemente. Ah, Porque tal vez algo que que es opresivo ahora, en algún momento a lo mejor fue una liberación. Mira, el otro día conversaba con un amigo acá, eh, pastor bautista, y derivamos en un momento al tema de cómo es que en Chile se percibe el tema del consumo de alcohol, específicamente del vino. Entonces, Chile ha sido vitivinícola durante muchos años, muchísimos años. Cuando los misioneros llegan a Chile, muchos, la mayoría del sur de los Estados Unidos, del Bible Belt, eh, se encuentran con que hay familias destruidas por el alcoholismo, niños que no van a la escuela, que no tienen calzado, que falta comida, porque la gente trabaja en el campo y todo lo que gana se lo bebe. Entonces llega la idea de que entonces beber alcohol es pecado, es pecado. En ese momento el consumo de alcohol podría haber sido considerado un pecado social, o sea, estaba destruyendo familias. Y entonces, pudiéramos decir que sí lo era. de alguna manera, sí. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente vuelve su vista a Cristo, eh,
y deja de beber alcohol porque es parte de lo que la religión que están abrazando te está pidiendo. Y al dejar de hacerlo, se rompe un círculo vicioso. El dinero que antes era para beber, ahora es para alimentar a las familias, para vestir a los hijos. Los hijos que antes estaban descuidados, ahora son enviados a estudiar y la siguiente generación tiene una mayor escolaridad sale más adelante y miran en retrospectiva y dicen, Dios ha restaurado nuestra familia y lo hizo. Y está esta idea de que beber alcohol es pecado. Claro, porque es eso lo que puso a la familia en primer lugar en un problema social tan fuerte, tan malo. Eh, a la luz de hoy y de otras aproximaciones hacia lo que es una bebida alcohólica, con otra cultura y todo, ¿podríamos llegar a decir lo mismo de nuevo? No. Bueno, alguien puede decir que sí, pero, pero no, o sea, hay más educación en torno al consumo, hay más educación para poder entonces controlar tus impulsos. Entonces, a pesar de que este ejemplo es un ejemplo muy así, muy una perogrullada, el, de alguna manera nos sirve para entender de que a veces nuestras conclusiones teológicas, eh, perdón, me corrijo, siempre nuestras conclusiones teológicas son temporales. Todas Ya, nuestras teologías son temporales. ok. Todas son temporales. Porque todas están amarradas a nuestra temporalidad. Están amarradas a nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de ver el universo. Y nuestra forma solamente puede explicar lo temporal, porque es lo que entendemos, es a lo que tenemos acceso. Sí, Todas nuestras teologías mueren cuando nos morimos. De ahí para adelante, lo más probable es que si tenemos una vida consciente después de la muerte, vamos a darnos cuenta que en todo estábamos equivocados. En algunas cosas, no tanto, pero en el resto sí. Entonces, todas nuestras y, conclusiones teológicas son temporales y todas están equivocadas. ¿no? Y pienso también en esas repercusiones de nuestras teologías o de las implicaciones, ¿no? Hay implicaciones de nuestras teologías que, que promueven muerte, ¿no? Y creo que de esas hay que verlas con mucha sospecha. Y hay otras teologías que, como dices tú, pudiéramos estar, pudieran son erradas, sin embargo, cuyas implicaciones son un tanto liberadoras, ¿no? No sé, eh, lo dejo ahí, pero y también lo que me haces reflexionar es que entonces sí la teología es temporal, porque toda teología, todo discurso de Dios está arraigado al tiempo histórico, además Sí, a la experiencia humana, bajo un lenguaje, bajo una cultura. Entonces es interesante cómo la iglesia, cómo desde nuestra fe volteamos a ver al pasado sin ningún filtro, y porque hacemos teología sobre una teología de hace miles de años. Y cuando no somos conscientes de que Pablo hablaba a los Gálatas y abordaba una problemática muy de Galacia, cuando no entendemos eso, entonces empezamos a llegar a conclusiones fuera de tiempo, ¿no? Anacrónicas. Eh, Así que eso, cómo vamos al pasado y cómo leemos la teología de David, este, y, cómo vemos la teología de los evangelios, tomando en cuenta que pues fueron ellos hijos de sus días, ¿no? bueno, yo creo que esa es la clave, darse cuenta de eso. Puede ser la clave, darse cuenta de que todo está arraigado de forma temporal. Cuando nos damos cuenta que todo está arraigado de forma temporal, podemos viajar al pasado ya de una forma más crítica y Ok. podemos estar de acuerdo o no de acuerdo. Ujú. Pero incluso cuando estamos en desacuerdo, no nos volvemos unos desgraciados que simplemente quieren juzgar el pasado,
sino que entendemos de que hay un contexto, que hay unas condiciones históricas, sociales, que hacen que uno se acerque a esa temática de esa forma. Entonces, eh, entendiéndolo así, claro, uno se libera también mucho y uno de alguna manera, no es que le devuelva, perdón. Estaba pensando en la idea de le devuelva autoridad al texto, no es esa la idea, pero como que reinterpreta la validez de los textos, ya sabiendo esa distancia que tenemos para hoy. Porque yo creo que incluso esos textos que son muy ajenos a nosotros. A mí una vez en la maestría tuvimos que analizar un texto de Éxodo que hablaba sobre la esclavitud. Eh, y había que encontrarle cosas buenas al texto. Y yo dije, ¿qué cosa buena le voy a encontrar al texto si yo no estoy de acuerdo con la esclavitud? Y más encima. Eh, pero claro, uno ya en ese ejercicio un poco doloroso que te toca hacer cosas que no están de acuerdo, claro, igual te das cuenta de que hay el trato a los esclavos en otras culturas muy cercanas era muy distinto, no había posibilidad de liberación, era muy inhumano, etcétera, etcétera, y de alguna manera aquí hay unas condiciones que como que hacen que lo malo sea menos, no tan peor. Eh, entonces, claro, ok, entonces uno hace la paz y uno dice, sí, hay gente arraigada a su tiempo, y por eso lo entiende de esa forma. Frente, por ejemplo, desde una teología feminista, eh, los 10 mandamientos en la parte donde habla acerca de no desearás la mujer de tu prójimo, es un insulto, es una patada en la cara, porque está dentro de un contexto de las propiedades del hombre. No deseará la mujer de su prójimo, ni el asno, ni esto, o sea, no está diciendo no deseará la mujer de tu prójimo porque no sé, por una cuestión de lealtad, por una cuestión de que acá hay un tema del matrimonio. No, es una cosa de que no la desees porque Es eh, propiedad del... es la propiedad de él. Tampoco desees su asno porque también es su propiedad y todo. Entonces, cuando tú dices la mujer tratada como una propiedad, qué horrible. Sí. Te das cuenta, sí, que es parte del contexto cultural y de alguna manera, no es que estés de acuerdo, pero entiendes por qué ese mensaje llega a esa generación de esa forma. Torpeza sería la nuestra si llegamos y tomamos eso y decimos lo traslado de acá, del punto A al punto B, Sin ningún fin. claro, sin mediar ningún ejercicio exegético, sin mediar Hermenéutica. una cosita más hermenéutica del asunto, sin mediar pensamiento crítico, Claro. cuestión que lamentablemente abunda Sí. hoy día en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque elevamos durante la modernidad, nos trajo muchos desafíos y algunos de ellos fueron respondidos de una forma muy dogmática. El mundo católico romano respondió declarando a su papa infalible y nosotros hicimos lo mismo pero con el texto Con la bíblico. Biblia. La Biblia es infalible. Entonces de ahí viene la idea de la inerrancia y todo eso, que son unas ideas más o menos no tan antiguas. Ajá. Entonces se transformó como en una invocación sagrada el decir, la Biblia dice, porque pareciera que las conversaciones en muchos lugares se zanjan con la Biblia dice. Sí. No con un estudio del contexto, no con un estudio de otras, no, la Son Biblia las dice, palabras mágicas, ¿no? claro, nos vamos exactamente a las palabras, al versículo y el versículo, ni siquiera lo que lo rodea, no, el versículo, la parte que dice lo que yo quiero que diga. ¿Ah? Y luego Sí, claro. tenemos el descaro de decir la Biblia es muy clara en un montón de cosas. Y yo digo, cuando la gente a mí me dice la Biblia es muy clara respecto de tal cosa, yo digo, tienes que leer más tu Biblia porque no es tan clara. Claro. Esto no es blanco y negro, esto sí, esto no es tan así. Pero todos, tú, yo también, todos elegimos nuestra colección de Claro. versículos con las Los cuales nos favoritos. movemos y con esto, porque eso nos ayuda. Ahora, ser consciente de eso,
hace la diferencia, claro. Sí, sí, o sea, es difícil y como dices tú, hace la diferencia porque también uno termina diciendo, yo puedo estar muy entusiasmado para decir algo, pero luego digo, ay, sí, esto es una idea mía nomás. Bueno, yo creo que el ejercicio sería la honestidad, ¿no? Con la que podemos ser, no sé si en varias ocasiones he dicho al predicar en frente de un púlpito, estaría bueno decir, hey, gente, eso es lo que estudio, ¿no? Es lo que saqué, ¿no? No, Yo lo no, no sé hago, qué tan, exacto, no, no sé sí, qué yo tan les cerca digo, esté, pero pues aquí va, ¿no? sí, o sea, es como, mire, esto es lo que tengo para ofrecerles. Claro. Mañana a lo mejor tengo tantito más o menos, pero esto es lo que tengo ahora. Claro, y el problema es cuando no hacemos ese ejercicio y por lo contrario lo que tú dices, no, no, es que esto dice la Biblia, ¿no? Oye, César, Dime, este, ok, si dices que la teología es, todos hacemos teología porque todos tenemos un argumento, incluso quienes piensan que no, ¿no? Incluso los ateos tienen ese argumento de un Dios que de hecho uno tampoco cree en ocasiones, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿de dónde surge la teología? Eh, o sea, mm, cae del cielo, sí. se nos aparece así como las tradiciones de, no sé, como la Virgen María. ¿De dónde surge la teología, no? Por ahí la pregunta ha sido, ¿qué fue primero, la teología o el arte, no? Platícanos un poquito de dónde surge la teología. Ay, amigo, difícil saber exactamente qué va primero, el huevo, la gallina. La teología surge desde en el momento en que el ser humano se empieza a preguntar por qué pasan las cosas que pasan. Y al no tener respuestas, comienza a alimentar el misterio y el misterio lo empieza a alimentar de pensamiento mágico. Eh, si la lluvia viene de arriba, pues algo hay ahí de arriba. Si la lluvia hace que las plantas florezcan y eso es vida y puedo ir y recolectar bayas, quiere decir de que hay alguien arriba que me las está dando de alguna forma. Esto es una observación que hago en 3 segundos, pero que demoraron cientos o miles de años los seres humanos en darse cuenta de la mecánica de las cosas, eh, de cómo es que los astros se mueven y al moverse hace más frío o hace menos frío, hay plantas que crecen, plantas que no crecen, animales que entran en celo y que no, etcétera. Y ¿cómo explico todo esto? Yo explico las cosas a través de pensamiento mágico y comienza a aparecer la idea de que hay fuerzas que no controlo y esas fuerzas necesitan ser, para que yo las pueda explicar y más o menos las pueda ordenar, necesitan ser fuerzas personales. Con eso podríamos explicar la mayoría de las mitologías que tenemos en el mundo, desde las orientales hasta las que están también en nuestra América. Eh, la forma de explicar el mundo demanda entonces el surgimiento de una teología. Claro, nadie le llama teología. Teología, creo que esa palabra creo que la usó, no sé si Platón fue el primero que la usa para explicar, ¿cierto?, el comportamiento del panteón griego, pero, pero no porque la palabra no existiera significa que no existía una teología. Había una idea, un discurso sobre cómo explico todo, o sea, el ciclo de las cosas. Y de ahí viene toda esta idea, ¿cierto?, de los sacrificios y, y, y no solamente los sacrificios animales, sino también los sacrificios humanos. Y en todo esto entra en un gran caldo de cultivo que va a ser lo que va a hacer que en ciertos lugares la religión, ya hablando de religión, porque ya eso es estructurado, comience a evolucionar y a ir evolucionando, va elevando también sus expectativas morales y sus expectativas sociales, y al ir aumentando y poniéndose cada vez más rígida y más ordenada, pues por supuesto entonces va produciendo
el fenómeno religioso que nosotros conocemos hoy. Pero el ser humano es en esencia un ser teologal. Eh, Va a tener una explicación de por qué son las cosas. Y va a haber una tradición de sabiduría que se va a desarrollar en torno a esas explicaciones. En todo lugar del planeta que encontremos alguna civilización que no ha sido alcanzada por Occidente, vamos a encontrar que tienen ciertas ideas y vamos a encontrarnos sorpresivamente que algunas de esas ideas son coincidentes con las nuestras, sin tener ningún punto de contacto. Simplemente parece que está en el ser humano el tener que querer explicar las cosas. Claro, hay narrativas que van a ser más liberadoras y otras menos liberadoras, pero la mecánica es la misma, según alcanzo a ver yo. Sí. César, quiero ver si lo pronuncio bien, etiología. ¿Qué es etiología? Etiología, Ajá. la etiología es cuando nosotros construimos algún relato Uh-huh. que explica algún fenómeno antiguo, pero le damos una explicación que involucra a La los deidad. dioses, sí, la deidad, las deidades. Eso es una etiología. Por ejemplo, cuando en el texto bíblico dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, eso es una etiología de por qué las cosas las hacemos así ahora. ¿Por qué las hacemos así ahora? Porque en ese tiempo la mujer la sacaron de acá al ladito y por eso, ok, está bien, es una etiología. Iban caminando por el desierto, o sea, no el desierto, pero cerca del mar Muerto, y ahí hay columnas de sal en distintos lugares, y de repente el niño le pregunta al papá, ¿y esa columna tan gruesa, tan especial que aparece? No, es que, y el papá quiere enseñarle obediencia al hijo, entonces le dice, no, lo que pasa es que una mujer no fue obediente al llamado del Señor, y entonces le dijeron, no te des vuelta, así como te digo yo a ti que no hagas esto, okay, yo te digo, no, le dijeron, no te des vuelta, se dio vuelta y se transformó en una estatua de sal. Ah, etiología, una Uh-huh. forma de explicar algún fenómeno antiguo que vemos una repercusión actual, pero lo dotamos de una narrativa que involucra la divinidad. Y ese es un ejercicio que hicieron se ha hecho en la antigüedad, ¿no? Es un ejercicio de hacer teología, ¿no? Es un ejercicio teológico, es un ejercicio teológico pedagógico. Claro. O sea, ese es el tema. Cuando se hace etiología y cuando nos damos cuenta que hay una etiología, hay gente que a veces dice, pero tú le estás tratando de demeritar lo que sucedió. No, no, uno está tratando de darle sentido a lo que sucedió, explicando por qué es que lo están explicando de esa forma. Lo que para nosotros, en nuestra mentalidad moderna, suena a un hecho histórico, en realidad es un texto pedagógico. Está, que le quiso enseñar algo a alguien, pero nosotros nos quedamos con la primera capilaridad. O sea, hoy día nadie pensaría, oye, la Caperucita Roja ¿cuánto habrá medido la Caperucita Roja? Porque no ¿Qué, importa. qué tan roja era la capa? No, no, nadie. Todo el mundo entiende, bueno, No. no. Para muchos quedó como cuento infantil y nada más. Pero hay toda una semiótica detrás del lobo, la bolita, el bosque, la capa roja. Todo tiene son todos elementos semióticamente muy bien pensados. Eh, claro, si nosotros nos quedamos discutiendo sobre la historicidad de la Caperucita Roja, nadie va a darse cuenta del mensaje que tiene. Claro. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros con cuestiones de la Biblia. Nos quedamos discutiendo si el diluvio fue o no fue, cuántos animales entraron, etcétera, etcétera. Y entonces nos quedamos en la primera capilaridad de la discusión. Y hay muchas más abajo que son más importantes porque van acercándonos a la motivación de por qué ese texto está ahí. Pero si ¿Cuál fue? nosotros claro, ¿cuál fue la Sí, idea? sí, ¿cuál fue o cuál es el mensaje teológico, no?
exacto. que se percibió además, ¿no? O sea, bajo esta perspectiva de aquella época. O sea, ¿qué es lo que se quiso explicar con el diluvio, con la Torre de Babel, con en el Génesis, la creación? Oye, César, ahorita mencionabas, hablabas de la teología feminista. Bueno, a ver, explícanos, o sea, ¿hay más de una teología? Eh, solamente, o hay una teología universal, ¿no? Es una muy, muy buena pregunta, ¿no? No sé, hoy lo pienso con la música, ¿no? A veces entendemos que en la música hay sonidos universales, ¿no? Que la música que suena cristiana tiene este lado profético que todo el mundo tiene que escuchar y es la que se rige, es la que se toca, la que se ensaña los domingos porque tiene este valor universal, ¿no? Eh, pero me suena a mentira porque vamos poniendo poca o prestando poca atención a esa música que surge desde nuestra trinchera, ¿no? Entonces exportamos contenido, y lo digo en la música, pero en realidad sucede en muchos ámbitos, ¿no? En los sistemas económicos, en los sistemas educativos, y hay toda una crítica de eso, pero, a ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué la teología europea, estadounidense, se ha percibido como universal? Y luego, dicho sea de paso, todos en la casa tenemos un libro, no sé si de teología, pero un libro cristiano de la fe, de uno que se apellida Smith, ¿no? Mi mamá tiene uno ahí en su cuarto, luego lo saco, pero la literatura o la teología, como una manera de hacer teología, que nos llega a nuestras comunidades latinas, viene exportada. Cuéntanos, por favor, hablemos del tema. Lo que pasa es que la teología y la religión, hablemos de teología y religión como una unidad, al menos por un momento. Ok. Han sido herramientas, mira, si la teología y la religión explica cómo funciona el mundo, o pretende explicar cómo funciona el mundo, eh, quienes, quienes detentan el poder serán seguramente los que tienen la mejor teología, por este asunto de que, o sea, digo por algo, ¿cierto? Por algo a ellos les va bien y a mí me va mal. Y cuando las teologías se empiezan a ser parte de los imperios, específicamente, porque ocurrió en varias ocasiones, Okay. en Egipto, en Babilonia, los persas, los griegos, pero en particular cuando el imperio romano decide abrazar el cristianismo, instrumentaliza el cristianismo como una herramienta más de avance imperial. Entonces no solamente basta con conquistar los pueblos, sino además hay que unificarlos en base a una misma religión. Y es ahí que el cristianismo comienza a ser exportado a todos los lugares donde llega el imperio. El imperio llega con una espada y con una cruz. Y comienzan las conversiones masivas y forzadas, y es así como avanza por Europa, y es así como luego llegará a nuestra América Latina. Entonces, llevar una teología, las teologías pueden ser herramientas también de opresión imperial y de colonialismo. Colonialismo y teología, en este caso, o religión, van de la mano. Entonces los pueblos conquistados son arrasados y despojados de sus tradiciones ancestrales, eh, porque son teologías inferiores para el colonizador. Y entonces son impuestas las que trae el imperio. Y el imperio tiene mucho argumento para decir que son las correctas. Simplemente hay que acallar las voces disidentes, hay que matarlos. Entonces,
Si tengo 100 personas y 50 están en desacuerdo, mato 50 y ahora tengo el 100% de acuerdo conmigo. Así avanzó y así sigue avanzando en algunos lugares. Claro, no matan gente, pero te disciplinan, te expulsan y todo ese tipo de cosas. Entonces la disidencia queda a un lado. Eh, y es por eso que las teologías que vienen del norte, en este caso de Europa y luego de los Estados Unidos, son las teologías que fueron abrazadas por los pueblos latinoamericanos, que en algún momento vieron ese progreso de estas naciones como una prueba de que gozaban del favor de Dios. Por lo tanto, seguir la religión de las naciones que nos están colonizando parecía ser un buen paso como para poder acercarse a lo que queríamos nosotros, que es tener lo necesario para vivir, para comer, las cosas que se nos van ofreciendo. Eh, y creo que es por eso que nosotros hemos contemplado y abrazado con tanta devoción corrientes, hablando, por ejemplo, de los movimientos reformados que vienen directamente de Europa y luego corrientes más conservadoras y pentecostales que vinieron desde el norte. Las abrazamos porque ocurren en algún lugar y el éxito numérico y espectacular a veces termina siendo la clave con la cual nosotros medimos la validez de los movimientos. O sea, ¿cómo pueden estar equivocados y tener tal grado de prosperidad? ¿Cómo pueden estar equivocados, tener tal grado de convocatoria? ¿Cómo pueden estar equivocados y ver que se ven tan bonitos y suenan tan bien esa música? Eh, entonces, claro, no usamos el criterio, el otro criterio que es, a ver, sentémonos y hablemos de las ideas, Mm, porque la estética es una cuestión que puede estar en cualquier parte, claro. pero las ideas no se ven a simple vista, hay que conversarlas. Entonces yo creo que por ahí va Mm, que esas teologías se hayan adoptado como manifestaciones universales. Pero hoy más que nunca estamos más abiertos a la idea de que es importante la decolonización ujú, de nuestra fe o de plano pensar en teologías postcoloniales que nos inviten a repensar la fe desde nuestras raíces, desde donde nosotros estamos. Y podemos equivocarnos. ujú, Oye, nosotros hablamos, nos llenamos la boca con la Inquisición, de que mató gente, pero parece que no estudiamos mucho la historia del protestantismo porque ahí también hubieron gente muerta y simplemente por creer distinto. Entonces, ojo, o sea, que nosotros nos podemos equivocar, sí, pero que no vengan desde afuera a decirnos, ustedes son una manga de herejes, porque claro, ellos ya tienen su cuota de errores que se cometieron en el pasado y mataron gente. Nosotros no estamos cerca de andar matando gente por diferencias doctrinales. Entonces, han surgido movimientos muy interesantes desde Latinoamérica, porque Latinoamérica, al ser un continente explotado, entonces se generan los mismos fenómenos de opresión que se han generado en otros momentos de la ujú, historia. Y desde esos momentos de opresión es que hubo alguien en algún momento que vio la narrativa del éxodo y dijo, Tate, somos nosotros. ujú. Esos que están sufriendo ahí somos nosotros. Nos parecemos bastante a... Sí, y el Dios que los liberó a ellos nos puede liberar a nosotros. Y surge Mm, entonces las teologías de liberación. Primero, la teología de la liberación y luego desde esa teología de la liberación, luego se reinterpretan y aparecen las teologías de liberación. claro. Eh, teologías contextuales, ¿no? Teologías emergentes, etcétera. Sí, claro, cosas que surgen de la necesidad de los pueblos que están viviendo. Claro. Eh, Mira, disculpa, se me vino a la cabeza un ejemplo. En Guatemala hay lugares en donde si hay guatemaltecos aquí escuchando, me pueden desmentir o pueden confirmarlo. Hay mega iglesias al medio de poblaciones o
o asentamientos poblacionales de altísima pobreza. Mega iglesias que tienen todo, ¿qué te diré? Tienen prácticamente un mall en el hall Ujú. y tienen la mejor tecnología y todo. Eh, Termina siendo aspiracional pertenecer a esos lugares, considerando de que a lo mejor yo vengo del lugar que está alrededor, que es un lugar pobre. Entonces me acerco a la montaña de oro pensando que algo me puede caer a mí también, de alguna manera. O sea, Dios tiene que estar ahí si es capaz de levantar una cosa como acá. Ahí hacen falta teologías contextuales, Mm. que no estén mirando el elefante blanco que está ahí, que se yergue por sobre las casas hechas de material ligero, sino que hace falta entonces una teología que vaya y ponga los pies en el barro, eh, extienda la mano a la gente que está ahí sufriendo, no a manera de intercambio, de yo te doy cosas y tú tienes que responder de alguna manera, sino por el solo hecho de ser humanidad, de vivir el Evangelio. Eh, en esos lugares hacen falta esas teologías contextuales. Fíjate, se me hace muy similar a esta idea de que Dios o la presencia de Dios habitaba en el templo, ¿no? Y que los ojos estaban puestos en un lugar en específico, ¿no? Y no sé, igual y cómo, la pregunta sería, ¿cómo surge o resurge Cristo o Jesús desde aquí, ¿no? Desde mi situación social eh, concreta, ¿no? Que es Latinoamérica, desde donde sea que estemos. ¿Cómo es que resurge el Evangelio desde acá? No sé, es una pregunta abierta, pero igual y nos sorprenderíamos. De lo contrario, seguimos volteando al templo como esta entidad de la que, o en la que está la presencia de Dios únicamente, ¿no? Sí. Yo creo que los espacios sagrados son importantes porque nosotros le damos la importancia al espacio sagrado. Ujú. Pero el espacio sagrado es importante eh, mientras sirve, Mm, es claro. temporal. El espacio sagrado es temporal. Como espacio sagrado, ¿ah? Consagrado, perdón, consagrado, separado para. eh, Nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos que hay tradiciones bien contrapuestas, ¿ah? La que corre por el lado de la monarquía tiene Ujú. a Dios diciendo de que él va a escuchar las plegarias hechas ahí, qué sé yo, pero la voz que corre de los profetas es totalmente antitemplo, es corrupta. Jeremías va a decir, oye, yo no les mandé a hacer, ¿cuándo les dije yo que hicieran sacrificios? Y yo no, una vez yo hice un meme con eso, donde Jeremías dice todo eso y pongo al autor de Levítico así con una cara así mirando, porque ahí aparece todo un sistema sacrificial, pero el profeta dice, yo no desconozco que en algún momento nos hayan pedido hacer toda esta faramalla de cosas. Ajá. Claro, cuando uno entiende después cómo se desarrolla el texto, uno dice, claro, sí, en ese momento no está ni cerca de aparecer la Torá. Entonces, el, la tradición de los profetas, una tradición que sigue Jesús, es una tradición antitemplo, Ujú. es una tradición que va en contra del templo. En el libro de Juan aparece la mujer en Samaria preguntándole, bueno, ¿en ese monte o en este? Sin Y Jesús ninguno. le dice, no, en ninguno, es otro, va por otro lado la cosa. Cuando ya están, creo, capítulo 11, me parece, de Marcos, cuando ya están en Jerusalén, eh, el templo es objeto de juicio por parte de Jesús y va a decirle a los discípulos que van y le muestran, ¿no? Dice, te fijaste en estas piedras y estos edificios, no va a quedar piedra sobre piedra. Eh, y anterior a Jesús tenemos a un Juan el Bautista que de acuerdo al texto bíblico dice que él bautiza para perdón de pecados.
Ujú. No era que el perdón de pecados está mediado por el sacrificio del templo. Entonces es un sistema que quiere subvertir la autoridad del templo. Y Creo que surge en el río Jordán, fuera del... sí, surge en la periferia, porque nosotros comenzamos, aquí se repite un modelo sociológico del centro-periferia. En el centro las cosas es el poder, es el orden, Ujú. es la estructura. La periferia es la voz profética, la periferia es la creatividad, esa es la periferia. Eh, es otra cosa. Entonces, ojo, las teologías más creativas surgen de la periferia. Mm. Y creo que hasta el día de hoy puede pasar lo mismo, puede seguir pasando lo mismo. Claro. César, muchas gracias por tu tiempo. Obviamente se queda pendiente la conversación y estábamos muy conscientes de que no podemos agotar el tema, pero sí queríamos preguntar y queríamos hacerte hablar y queríamos escuchar tu voz como como lo vamos a hacer en esta semana. Quiero Así que, escuchar tu dulce voz. claro. Oye, ¿quién es el autor de esa canción? ¿Marcos Witt? No sé. Ok. O sea, la canta Ah, él. sí. Canción que no sé, seguramente la escribió Marcos Witt. Oye, gracias, hermano. Gracias. Bueno, a ustedes, quienes se quedaron hasta acá, se quedaron acá y hasta este tiempo, muchas gracias. Mañana estaremos y durante la semana estaremos entrevistando a algunos otros amigos que además son teólogos. Y bueno, le damos las gracias a César. Y César, te mandamos un abrazo desde México. Agradecemos bastante este, tu tiempo y agradecemos también bastante lo que aportas a nuestras comunidades. Ha sido también un pilar para nuestras teologías y ha sido un pilar también para nuestra fe, de mí y de muchos. César, cuéntanos tus proyectos, ya para terminar, cuéntanos de tus proyectos más recientes, tus proyectos que siguen y cómo te seguimos en las redes sociales. Sí, en redes sociales me siguen por César Sotov, con V al final, Sotov. Me las quise dar de ruso, ¿viste? Entonces suena así como Sotov. No, es de Soto Vergara, pero es César Sotov. Así me encuentran en todas las redes. Eh, Nosotros seguimos con el proyecto de comunidad online de Amor Original, eh, Yeah. la comunidad muy linda, de la que tú fuiste parte también, Efraín, Soy. de la que todavía... eh, No y sabía qué era, perdón. Hasta aquí, hasta hoy me entero. mira, es que no mandaste la cuota de renovación de membresía, hermano. Sí, sí, Yo le es digo, yo le verdad. digo, yo le digo a alguien que se conecte contigo. Seguimos con el proyecto de Prisma Teológico, los cursos. Se viene ahora un curso que se llama La Biblia desde cero. Sí, Va a durar 3 meses y vamos a agarrar el texto desde sus unidades más fundamentales y vamos a tratar de desarmarlo un poquitito para que la gente que se quiere acercar al texto bíblico de una forma un poquito, con otra lectura, con otra visión, sepa más o menos a través, usando las herramientas que le vamos a dar, más o menos sepa de qué agarrarse claro, claro. y puedan hacer ese trayecto. Eso, eh, y nada, estamos aquí a disposición de todo lo que la gente quiera, y estamos recibiendo invitaciones acá en Chile, ya que estamos de regreso en el país. Yeah. Las invitaciones al extranjero también, pero son más caras, entonces hay menos gente que quiere invitar. Pero está Claro. bien, está bien. Oye, ¿algún libro próximo, César? Mira, qué bueno que me acordaste. Con, con la editorial Juan 11 Yeah. tenemos un proyecto de libro que ahora este año vamos a darle un zapatazo para que salga, que está basado en algunos capítulos del podcast Sobrevivir con Fe.
Ok, Entonces, vamos a hacer un texto onda así como guía de supervivencia para leer la Biblia. Algo así va a ser ok. el libro. Y va a ser un libro muy práctico y entretenido. Va a ser entretenido porque Jesús, está en una forma un tanto, no tan teológico como tal, sino más coloquial, muy práctico, debo decir, ok. para poder acercarnos al texto, sobre todo en base a los desafíos que nos está presentando la situación Des- que vivimos. desde nuestro contexto, sí, Sí, claro. en nuestro contexto. Sí, bueno, ahí está. Entonces, César, lo pueden seguir en las redes sociales, pendientes de su libro por la editorial Juan 11. Ahí estaremos este, preguntando constantemente. Y en Spotify te encontramos como En Spotify estamos con el podcast de Sobrevivir con Fe. sobre con fe. Ok. Vivir con Fe, y también está en Spotify el podcast de Amor Original, que Ah, son los sermones del domingo, pero amigo, muy bien. en audio. Claro, y estamos pendientes también al curso que vas a dar, a Biblia desde cero. Estamos, bueno, recomendadísimos los cursos de César, por ahí Gracias, amigo. estuvimos participando hace años y claro, seguimos al pendiente del contenido de nuestro gran amigo César, mitad chileno y mitad mexicano. Amén. César, sin nada más que agregar, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos que estés por acá. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Nos vemos mañana con esta serie que es teología. Chao, bye.